Bueno, gracias por la presentación, Gustavo, y gracias por tenerme en cuenta para participar de este seminario anual tan importante que todos los años viene organizando la Fundación Producir Conservando. Este tema que vamos a encarar ahora lo vamos a hacer en tándem con Marcelo, él tiene varios socios por lo que veo. Y en este caso yo me voy a referir a la problemática de la sustentabilidad ambiental de la agricultura argentina y él después seguramente va a empalmar este tema con aspectos que tienen que ver con las negociaciones internacionales. O sea, va a vincular la problemática ambiental con las negociaciones comerciales. Antes que nada, digamos, a mí me gustaría tirarles una pregunta a la audiencia y es ¿cómo creen ustedes que está posicionado el agro argentino en materia ambiental? Esta pregunta quizás era intrascendente 20 o 30 años atrás porque la problemática ambiental no nos apremiaba, pero hoy no es así, porque los problemas ambientales están creciendo en intensidad y se van multiplicando las presiones, tanto sociales de la propia sociedad como las económicas y las comerciales en relación al tema ambiental. Entonces tenemos necesariamente que tener una idea clara respecto a dónde estamos posicionados. La problemática ambiental en realidad en los últimos años tiene mucho de relato a favor o relato en contra en relación al agro. Y últimamente estamos viendo que aumentan las presiones de algunos sectores más relacionados con el ambientalismo, con el ecologismo, que ponen en duda o directamente piensan que el sector agropecuario es un malversador de ambiente, un malversador ambiental. Con lo cual estamos generando visiones de las cuales a veces los medios se hacen eco y le dan una importancia que a lo mejor no es tal. Desde el grupo GPS, que integramos entre otros con Marcelo Regúnaga, nos hemos propuesto salir un poco de ese relato rico en palabras y tratar de ponerle números a la problemática ambiental. Y de eso voy a tratar de ocuparme en esta presentación, que básicamente va a abordar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, tres aspectos. Por un lado, utilizando información internacional, fundamentalmente de la FAO, tratar de ver cómo está posicionada la Argentina en varios indicadores ambientales respecto a otros países productores de alimentos y también competidores nuestros, porque son productores y competidores importantes en el mundo, son jugadores fuertes. En una segunda parte vamos a hacer un aterrizaje muy breve sobre la problemática del carbono, sobre toda esta temática de la emisión de gases de efecto invernadero, del secuestro de carbono, que está adquiriendo una importancia también creciente, especialmente después de la cumbre de París del año 2015, la cumbre del clima. Y en tercer lugar vamos a hacer también una breve referencia a las problemáticas asociadas a las huellas ambientales o a las huellas ecológicas de algunos productos, fundamentalmente de carbono y agua, para ver cómo esto puede incidir en el levantamiento de barreras arancelarias o pararancelarias en el comercio mundial. El tema que he elegido es, bueno, la sustentabilidad ambiental del agro argentino en relación a otros países productores y competidores. Entonces el primer aspecto a tratar es la relación agro y ambiente en la Argentina y en el mundo. Obviamente no puedo tomar todos los países del mundo porque eso sería imposible, solamente me limito a comparar algunos países. Yo diría que la encrucijada ambiental del sector agropecuario está pasando por unos pocos elementos. Básicamente el carbono en estos momentos, los nutrientes que juegan en la producción muy fuerte, los problemas de agua y los problemas de hábitat por el tema de la biodiversidad y el tema de los plaguicidas y la contaminación. En esa encrucijada se van resolviendo una cantidad de situaciones. Yo no los voy a llenar de números
porque se pierden. Es indudable que tengo muchos números, pero no los podría presentar. Entonces, lo que he ideado es un sistema colorimétrico, por decir de alguna manera, donde voy a reemplazar números por colores en algunos gráficos para ver dónde estamos posicionados. Este es un gráfico que nos muestra círculos concéntricos de la sustentabilidad ambiental con distintas tonalidades. En el centro tenemos los verdes, que significa que básicamente con ello queremos significar un buen comportamiento ambiental. Los dos primeros círculos interiores, luego vienen los amarillos y los naranjas, luego vienen los rojos, que ya lo que nos están mostrando es un mayor riesgo ambiental en las actividades de los países, y lo que llamaríamos un círculo externo, que es una zona de transgresión, donde algunos países están pasando todos los límites, o sea, están rebasando el comportamiento ambiental en forma negativa respecto al resto de otros países. En base a eso, nosotros vamos a comparar los 4 países del Mercosur. Argentina está en la base, por si no se ve bien en el fondo. También Brasil, Paraguay y Uruguay. Y luego vamos a incorporar en la comparación a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Francia como un país de gran importancia agropecuaria en Europa, y a la China, que es un jugador muy fuerte en todo este esquema. Entonces, lo que yo les presento acá es una cantidad de indicadores. Por ejemplo, erosión de suelos es un primer indicador, la cantidad de fertilizante nitrogenado que se está utilizando por el riesgo de contaminación que eso trae aparejado, la fertilización con fósforo, el uso de plaguicidas, las emisiones de gases de efecto invernadero en equivalente CO2, como habitualmente se expresan, las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación, que es un tema que pesa mucho actualmente en el mundo, y el agua disponible por habitantes, porque esto nos marca una situación de abundancia o de escasez. Bueno, ustedes ven ahí, mirándolo rápidamente a estos 7 indicadores, cómo se van disponiendo los países. En primer lugar, si hubiera que hacer una observación rápida, yo diría que China, que es el que aparece al lado de Argentina, es el gran transgresor ambiental en estos momentos. Gran parte de los indicadores que estamos midiendo le cierran mal, o sea, están transgrediendo los límites ambientales tolerables. Y eso ocurre tanto en erosión de suelos como en uso de fertilizantes de nitrógeno y fósforo que usan cantidades asombrosas y que tienen serios problemas de contaminación, en cuanto al uso de plaguicidas. Y hay otros países que también están un poco complicados. Por ejemplo, en lo que hace erosión de suelos, Paraguay sigue presentando valores preocupantes. Francia está utilizando demasiado fertilizante nitrogenado, que es el que está arriba de China. Y así, digamos, hemos ido reconstruyendo el comportamiento comparado entre los países. Brasil, por ejemplo, ha transgredido los límites en lo que hace a deforestación o a emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación. Sin embargo, Brasil, como tiene una gran reserva de bosques, tiene todavía una enorme capacidad para secuestrar carbono. Y en lo que hace a agua disponible por habitante, esta es una medida que nos muestra en qué relación hay países que están demandando mucha más agua de la que pueden obtener. En consecuencia, hay otros países que se la pueden brindar a través de mecanismos como puede ser el comercio de agua virtual. Pero quizás el factor más importante a destacar acá es que Argentina, en comparación con todos esos otros países, tiene un comportamiento ambiental muy tolerable, muy satisfactorio. Y estos no son datos que hemos inventado, son datos que surgen de las bases estadísticas de la FAO. A mí me sorprendió porque esperaba estar un poco peor en algunos indicadores, cosa que no ha ocurrido, y solamente diría que hay alguna señal de preocupación que tendríamos que mirar un poco más, en que estamos usando cada vez más plaguicidas por hectárea. Uruguay pasó por esa situación en el año 2012, ha logrado reducir esos niveles de uso de plaguicidas y hoy está en un nivel equivalente a la Argentina.
Y con Argentina, digamos, Estados Unidos está bien también, Uruguay está bien, pero, digamos, estamos analizando la comparación en relación a la Argentina y vemos que Argentina tiene desde ese punto de vista una posición tranquilizadora en materia ambiental. Todos los indicadores que estamos analizando nos van demostrando que no hay un riesgo inminente respecto a ningún indicador ambiental. Bueno, claro, si tomáramos el caso específico de la erosión de suelos, por ejemplo, nosotros tenemos valores medios que son los que ofrece la FAO. Sin embargo, cuando tenemos que saber que dentro de los países hay heterogeneidades altas. En general, lo que mostramos en el mapa es que los verdes oscuros coinciden con un bajo riesgo de erosión. Pero dentro, por ejemplo, de América del Sur, vemos algunas manchas amarillas que indican un grado intermedio de riesgo de erosión, y esas se dan fundamentalmente donde es esperable que se den, que es en la región núcleo productiva de la Argentina. No hay en la Argentina indicadores que aparezcan como más peligrosos en el sentido de que están bandeados hacia el naranja o el rojo, cosa que sí ocurre en algunos puntitos de Brasil. Y bueno, y las situaciones indudablemente más extremas se dan en el sudeste de Asia, sobre todo en la India y en la China, donde hay niveles de erosión muy altos. Entonces, dentro de esos valores medios tenemos que saber que hay heterogeneidades y hay variabilidad. Pero acá hay un dato importante, un trabajo muy reciente publicado en la revista Nature, es una revista muy importante desde el punto de vista científico, nos muestran cuáles han sido los países que han sido más eficaces en combatir la erosión de los suelos en el periodo 2001-2012, en función de haber utilizado labranzas conservacionistas, sean siembra directa u otras formas de labranza. Y sorprendentemente, a mí el trabajo me sorprendió, Argentina va primero en ese ranking, como país que con mayor eficacia combatió la erosión, pero están muy cerca también Paraguay, Brasil, Uruguay, donde están logrando niveles importantes de bajo impacto en la erosión. Y después hay toda otra cantidad de países que han sido menos eficaces en la reducción de este indicador ambiental. Bueno, este es un panorama así muy rápido de la primera parte que yo les mencioné, de comparar a la Argentina con respecto a otros países del mundo. Ahora vamos a hacer un breve aterrizaje en todo lo que tiene que ver con el tema de la emisión y secuestro del carbono, que hay una enorme discusión que se ha desatado y se está desatando a nivel mundial respecto a cómo estamos midiendo los balances de carbono, o sea, el balance visto como una diferencia entre lo que se emite, el carbono que se emite hacia la atmósfera, que provoca el calentamiento global y el cambio climático, y lo que se secuestra en nuestras tierras. ¿Qué calculan los inventarios en el sector rural, los inventarios de carbono? Argentina con regularidad publica sus inventarios, hay grupos de trabajo que hacen estos estudios y esto se hace en muchos otros países del mundo. Estos inventarios que están básicamente, siguen los lineamientos o las guías metodológicas del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, a nivel mundial. Siguiendo esa metodología, se tratan de comparar los países para hacerlos comparables justamente. Y estos inventarios tienen una característica, le ponen un enorme énfasis metodológico a todo lo que tiene que ver con las emisiones, que es el tema que sin duda más preocupa en el mundo en estos momentos por el tema del calentamiento global, pero se ocupa muy poco de lo que sería el secuestro de carbono. Hay un gran desarrollo metodológico en las guías del IPCC para medir las emisiones, para valorar las emisiones, pero se le presta muy poca atención al secuestro. Y en esto, en GPS, hemos puesto un énfasis muy notable en los últimos años y estamos mirando mucho más de cerca el tema de los secuestros. Como ejemplo, yo voy a presentar el caso de la ganadería. La ganadería aparece en nuestros países quizás como el principal factor de emisión de gases de efecto invernadero. Si la tomamos aisladamente a todas las vacas y cabezas que tenemos en el país, vamos a encontrar que
En promedio, este es un dato muy genérico, no se lo tomen en serio porque hay muchas diferencias entre categorías de animales, pero por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero a través de metano y óxido nitroso, no voy a entrar en ese tecnicismo, equivalen aproximadamente a 1,5 toneladas de equivalente CO2, o gas de efecto invernadero, por cabeza y por año. Y así nos mide básicamente el IPCC. Nos dicen, tenemos tantas cabezas, emitimos tanto. Y todos nuestros países aparecen, los sectores agropecuarios de nuestros países aparecen como grandes emisores de carbono hacia la atmósfera. Ahora bien, lo que omite el IPCC es el hecho de que ese animalito que vemos ahí a la izquierda está incorporado dentro de un sistema de producción. Y en ese sistema de producción hay pasturas, hay bosques, hay pastizales, hay distintos tipos de vegetación que son biomas que secuestran carbono. Y eso no está medido. Por ejemplo, en el caso de todo lo que tiene que ver con pasturas, pastizales, sabanas, etc., el IPCC establece una relación de secuestro igual a 0. O sea, ni se gana ni se pierde carbono. Y ahí yo creo que está el gran problema que en estos momentos estamos discutiendo y que se está analizando con mucho mayor detalle. Entonces, cuando nosotros ponemos a ese animalito que emite 1,5 toneladas de carbono o de equivalente CO2 por cabeza y por año, generamos una emisión, pero si le imponemos un secuestro de carbono, también como una figura muy genérica, encontramos que a lo mejor la pastura, pastizal o el bioma donde está trabajando, donde digamos está instalado ese animal, secuestra 3,7 toneladas de CO2 por hectárea y por año. Con lo cual, la lógica del planteo es que estamos básicamente secuestrando más carbono del que emitimos, por lo pronto en los sistemas ganaderos, y eso no está siendo medido con el detalle que deberíamos hacer. Nosotros nos estamos concentrando en estos momentos en mirar básicamente lo que se secuestra arriba, digamos arriba del suelo, que es lo que secuestran los pastos, que esto no tiene gran importancia porque es un factor de uso, o sea, es un sistema muy inestable esa parte de biomasa aérea, porque es la que utiliza el animal, pero sí tiene mucha más importancia la biomasa que queda retenida debajo del suelo. Y ese es un factor de secuestro muy importante y muy poco valorado. Y gran parte de esa biomasa se incorpora a lo que llamaríamos el carbono orgánico del suelo después de un tiempo, y o sea, se mineraliza, se humifica y queda incorporado al suelo. Entonces, todo este estudio que nosotros venimos realizando en los últimos tiempos está concentrado fundamentalmente en el eslabón intermedio, o sea, buscar la relación que existe entre la biomasa aérea y la biomasa subterránea. Cuando nosotros entramos a mirar los biomas del cono sur, diríamos, de estos 4 países del Mercosur, encontramos con que hay distintas relaciones entre el carbono que se secuestra en la biomasa aérea y lo que se secuestra debajo del suelo. Entonces, por cada tonelada en un bosque que se secuestra abajo del suelo, hay 3,7 toneladas arriba. En un pasto tropical o templado puede estar aproximadamente en 1 a 1. En un maíz de 1 a 0,8, o sea, secuestra más abajo que lo que secuestra arriba, y en la soja esa relación es un poco inversa. Y lo propio pasa con los distintos tipos de pasturas tropicales, pasturas templadas, estepas y pastizales semiáridos, y lo que sería la estepa y pastizal de una región árida y fría, que nosotros en la Argentina tenemos una gran extensión de tierras con estas características, más de 60 o 70 millones de hectáreas, donde gran parte del carbono va a parar a las raíces y no a la parte aérea, porque es una manera de protegerlo frente a la rigurosidad del clima. Entonces, cuando mezclamos todos estos biomas, este es un proceso complejo de cálculo, pero los resultados finales, cuando incorporamos ese carbono que se secuestra en el sistema, nos hacen variar totalmente los resultados de los balances.
siendo los 4 países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, apareciendo como emisores netos de carbono en el sector rural, cuando le incorporamos el secuestro, empiezan a aparecer las barras verdes, las barras en color verde. ¿Qué es lo que muestran estas barras? Que el sector rural en los 4 países y en el Mercosur como un todo tienen una mayor capacidad de secuestro que de emisión, con lo cual el sector rural en esos países está generando un balance de carbono positivo. O sea, frente a esta visión dejamos de ser un país de países emisores, exclusivamente emisores de carbono, para convertirnos en países que secuestran más carbono del que emiten. Y esto cambia totalmente el panorama y la forma de visualizar las cosas. Y sobre esto estamos poniendo cada vez más énfasis. Y en el caso específico de estos 4 países, cuando tomamos lo que el crédito de carbono del sector agropecuario, o sea, todo lo que secuestra en exceso, y lo confrontamos con las emisiones de otros sectores no agropecuarios, encontramos, bueno, por ejemplo, en el caso de Brasil y del Mercosur, sí, ahí todos los sectores de la economía emiten más de lo que secuestra el sector agropecuario. Pero en el caso argentino, sorprendentemente, lo que le sobra de secuestro al sector agropecuario está compensando lo que emiten otros sectores. Y esto tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque si esto se confirma, realmente tenemos un país con un balance de carbono neutro, o sea, un país con un balance de carbono cero. O sea, no somos un país emisor, sino que somos un país carbono neutro, que es a lo que aspira a llegar todos estos convenios internacionales que se están firmando en torno al clima. Bueno, y dejando ese tema y bajando un poquito a un tema más complejo, como es el de las huellas de carbono y agua, siempre el carbono aparece presente. Nosotros, estos estudios previos que mencioné están hechos en el sector puramente primario, o sea, de la tranquera hacia adentro de los campos, o sea, mediciones realizadas dentro del sistema de producción agropecuaria. Pero lo que tenemos que decir es que el tema de las huellas de carbono y de agua es un tema mucho más complejo. ¿Por qué? Porque esto entra en lo que se llama el análisis del ciclo de vida de un producto, que ya no se analiza el sistema por hectárea, sino que se analiza por kilo o tonelada de producto exportado o comercializado. Es una forma diferente de expresar las emisiones. Entonces, cuando nosotros trazamos una frontera sobre el sector, sobre el sector primario de producción, resulta que ahí no terminan las emisiones de la producción. Entramos en un sistema agroindustrial y ahí tenemos toda una cadena de agroindustrial que es distinta para distintos productos. Entonces tenemos desde el acopio hasta el procesamiento en industrias, la distribución, la mayorista y la distribución minorista, el acondicionamiento en fábrica, el consumo, hasta que llega finalmente como desperdicio de ese producto. Esto es lo que se mide en Europa y que se conoce como análisis de ciclo de vida de un producto. Y esto cambia totalmente la forma de expresar las emisiones de carbono. Y se llama un proceso que se dice que va desde la cuna hasta la tumba o hasta la sepultura, todo el proceso completo. Es muy difícil de medir, extremadamente complejo. Quizás los primeros eslabones hasta dentro de la tranquera sea mucho más fácil, pero después se complica. Y eso se llama huella de carbono por kilo de producto o por tonelada de producto comercializado. Y otro tanto se ha hecho respecto, todos estos datos son de la bibliografía internacional también, respecto a la huella de carbono que tienen distintos productos. Estos son valores medios que surgen de la bibliografía internacional y lo que se ve, por ejemplo, que para producir un kilo de manzana necesitamos emitir 1,3 kilos de CO2, tomate 1,1 y así sucesivamente, pero a medida que nos vamos hacia los productos animales, incrementa dramáticamente, fuertemente las emisiones por las características que tienen esos sistemas de producción. Entonces,
hay muchos datos internacionales que para producir un kilo de carne en un sistema intensivo se necesitan emitir 17 kilos de CO2 por kilo de producto. Esto está muy medido, muy analizado a nivel mundial, pero por supuesto hay muchas diferencias entre países. Y lo propio pasa con el agua. Siempre la gente cuando escucha estos datos se sorprende y, por ejemplo, se necesitan 700 litros de agua para producir un kilo de manzanas. Esto no significa que el kilo de manzana tenga 700 litros de agua, sino que es el agua que se utilizó en todo el proceso para generar ese kilo de manzana. Y nuevamente lo que vamos viendo es que hay productos que usan poca agua y hay productos como los productos animales, las proteínas animales, que para producirlas se necesita una gran cantidad de litros de agua. Sorprende generalmente a muchos encontrar que para producir un kilo de carne en un sistema intensivo tipo feedlot, por ejemplo, se necesitan más de 15.000 litros de agua. Ahora, claro, cuando nos ponemos a mirar y buscar correlaciones, encontramos que hay una correlación muy alta entre la huella de carbono y la huella de agua. En el eje horizontal está la huella de carbono, en el vertical está la huella de agua, y lo que esto nos va indicando es que cuando queremos producir proteínas de mayor valor biológico y de mayor calidad para la nutrición humana, estamos necesariamente forzando a tener una mayor huella de carbono y una mayor huella hídrica. Con lo cual, los países que van incorporando más segmentos de su población, de una población, pobre a una población en clase media, lo que va haciendo es ascender a lo largo de esa curva en busca de otro tipo de alimentos. Y aquí, claro, en estos momentos con el comercio internacional lo que vemos es que hay un gran flujo internacional de nutrientes y de agua, se llama agua virtual, a este agua que se va hacia otros países, pero que se ha utilizado localmente. Hay un gran flujo internacional de nutrientes a través del comercio internacional de alimentos. En consecuencia, cuando nosotros estamos transfiriendo 1 tonelada de soja, 1 tonelada de carne, 1 tonelada de maíz o 1 tonelada de leche hacia países en el Asia, hacia los países, puede ser de China u otro país del sudeste asiático, estamos transfiriendo con eso una importante cantidad de carbono, de nutrientes, de agua y de otros elementos también. Entonces, esto es lo que se mide y se conoce como la huella ecológica, las huellas ambientales, y que se insinúan cada vez con mayor fuerza que pueden ser utilizadas como elemento, como argumento para levantar barreras arancelarias. De hecho, ya en algunas góndolas europeas ya vienen los productos comercializados vienen con una certificación que dicen cuánto carbono se ha emitido para producir ese kilo de galletitas o ese kilo de queso o ese kilo de aceite de soja que se está comercializando. Ahora bien, ¿cómo incide esto en nuestros productos exportables, en las huellas de carbono y en las huellas de agua a nivel mundial? Bueno, es sorprendente la poquísima incidencia que tienen. Las flechas rojas y azul que están arriba lo que muestran es la roja, la huella de carbono de la agricultura mundial, por eso le asignamos un valor 100, hay algunos números que no vale la pena retener, y lo propio ocurre con la huella hídrica del sector agropecuario a nivel mundial. Toda la agricultura mundial evaluada en términos de huella de carbono y de huella de agua. De los productos que nosotros exportamos, ¿cuánta agua estamos exportando y cuánto carbono estamos emitiendo? Bueno, yo fui uno de los principales sorprendidos, porque estos también son datos de la bibliografía internacional. Nos encontramos con que los productos que exporta la Argentina no llegan al 1% de la huella hídrica mundial, mínimo, y prácticamente cero su incidencia en la huella de carbono global a nivel mundial. Esto quiere decir que no hay argumentos realmente sólidos para utilizar las huellas de carbono
como instrumentos para levantar barreras arancelarias porque no movemos el amperímetro, sencillamente no movemos el amperímetro. Pero sí movemos el amperímetro en nuestro rol en la seguridad alimentaria global, por la cantidad de productos exportables que estamos enviando al mundo. Como conclusiones, diríamos que la Argentina ha sufrido transformaciones productivas de envergadura en los últimos 150 años. Basta mirar nomás cómo han evolucionado los sistemas de producción, tanto en los usos de la tierra como en la tecnología incorporada. Y eso han modificado, inevitablemente modifican los patrones y los índices de sustentabilidad ambiental, que fueron algunos de ellos, los mostramos recién. Y si bien en la Argentina tenemos impactos ambientales de cierta magnitud que se detectan a escala local, podemos mencionar algunos ejemplos, estos tienen poquísima relevancia cuando se comparan a escala internacional. Esto no solamente proviene de nuestros estudios, sino que lo muestran las cifras, las estadísticas internacionales. El balance de carbono de la Argentina parece ser muy favorable en virtud de los aportes de secuestro de carbono que realizan las tierras, sobre todo las tierras ganaderas en pastoreo. Fijemos este concepto, nuestra principal ventaja comparativa está en las tierras ganaderas. Y el balance positivo que se generan fundamentalmente en esas tierras permiten compensar las emisiones de otros sectores de la economía, generando condiciones para que hoy la Argentina pueda ser considerada como un país carbono neutro. Y aunque Argentina participa con grandes volúmenes, como dije recién, en el mercado internacional de alimentos y juega un papel relevante en la seguridad alimentaria global, sus huellas ambientales tienen una incidencia mínima en el balance global de carbono y de agua. Y este concepto me gustaría resaltarlo porque ahora Marcelo va a empalmar con este tema. Entonces, enfatizar el problema de la huella ambiental como argumento para justificar políticas proteccionistas o levantar barreras comerciales carece de una base científica sólida. Simplemente hay que mirar, meterse, bucear en las estadísticas internacionales para darse cuenta que eso pasa. Bueno, y acá lo cierro con algo que es digamos, un dibujo que bajé de internet, creo que lo hicieron los españoles, que dice que en las sanciones ambientales que se aplican al comercio internacional rige la ley del gallinero y lo presentan así, ¿verdad? Arriba está Alemania, eso lo presentan para ellos internamente, pero aplica a nosotros. En un segundo nivel están Francia e Inglaterra y así sucesivamente. Y abajo de todos aparecen Portugal, España, Italia y Grecia, donde aparecen completamente sucios por lo que pasa en la ley del gallinero. Entonces, un poco lo que tenemos que aceptar es que las sanciones ambientales nos llegan desde arriba, son inevitables, las tomas o las dejas, pero si las dejas te dejan afuera. Gracias.